La inteligencia artificial tiene un hambre insaciable, un apetito voraz por la potencia de cálculo, por los datos, por la velocidad. Y durante décadas, para alimentar a esta bestia, hemos seguido una única receta: construir chips cada vez más grandes, más densos, metiendo más y más transistores en una sola pieza de silicio. Era la era del chip monolítico, la era de la ley de Moore. Pero esa era está llegando a su fin. Hemos chocado contra un muro físico, económico y térmico. ¿Y qué haces cuando te topas con un muro infranqueable? No intentas atravesarlo a la fuerza, lo deconstruyes, lo conviertes en ladrillos y construyes algo nuevo, algo más inteligente, más flexible y mucho más poderoso. Bienvenidos a El Próximo Framework en Ingeniería. En este canal no solo observamos la tecnología que nos rodea, la desmontamos para entender sus principios fundamentales. Porque solo conociendo a fondo el presente de la ingeniería, podremos empezar a construir el futuro con la ayuda de la inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de esos ladrillos que están redefiniendo el futuro del silicio, los chiplets. Pensemos en el problema. Durante años, la solución para tener más potencia era simple: fabricar un dado de silicio, que es el corazón del procesador, más y más grande. Pero hemos llegado a un punto donde esto ya no es viable. En primer lugar, existe un límite físico. La máquina que imprime los circuitos en el silicio, llamada fotolitógrafo, tiene un tamaño máximo de lienzo, una retícula de unos 850 milímetros cuadrados. Las demandas de la IA actual, con sus trillones de transistores, simplemente no caben ahí. Es como intentar pintar el techo de la Capilla Sixtina en una servilleta de papel. En segundo lugar, tenemos el problema del rendimiento de fabricación. Imaginen que están horneando una pizza gigante, del tamaño de una mesa. Si se quema una pequeña esquina, has arruinado toda la pizza. Con los chips monolíticos pasa lo mismo. En los nodos de fabricación más avanzados, como los de 5 o 3 nanómetros, la densidad de defectos es una realidad. Un solo defecto microscópico en un dado de silicio enorme y carísimo, y todo el chip va directo a la basura. El coste de esos errores es astronómico. Y finalmente, el tercer problema es el calor. Un chip monolítico gigante es como un reactor nuclear en miniatura. Concentra todo el calor en un solo punto, haciendo que la refrigeración sea una pesadilla de ingeniería y un sumidero de energía. Ante este triple muro, la industria necesitaba una respuesta. Y esa respuesta fue elegantemente simple. Si no puedes construir un palacio de una sola pieza, constrúyelo con bloques. Eso en esencia es un chiplet. En lugar de diseñar un único y gigantesco cerebro de silicio, la idea es dividirlo en componentes más pequeños y especializados. Imaginen un equipo de expertos. Tienes al genio de las matemáticas, la CPU, al artista visual, la GPU, al especialista en memoria y al experto en comunicaciones, los controladores de entrada y salida. En el mundo monolítico, intentábamos meter a todos estos expertos en una sola habitación, obligándolos a trabajar bajo las mismas reglas y con las mismas herramientas. Con los chiplets, cada experto tiene su propio tallar, su propio dado de silicio. Luego, los reunimos a todos en un mismo edificio, un único paquete de procesador, y los conectamos con autopistas de datos de altísima velocidad. Esto es lo que llamamos System in a Package, un sistema completo dentro de un solo encapsulado. Esta idea, aparentemente sencilla, desata 3 superpoderes que están revolucionando la fabricación de semiconductores. El primer superpoder es la mejora radical del rendimiento y la reducción de costes. Volvamos a la analogía de la pizza. En lugar de hornear una pizza gigante, ahora horneamos muchas pizzas individuales pequeñas. Si una se quema, solo pierdes esa. Las restos están perfectas. Con los chiplets, al fabricar dados más pequeños, la probabilidad de que un defecto arruine uno es mucho menor. La tasa de éxito se dispara, los costes se desploman y el tiempo para desarrollar un nuevo procesador se acorta drásticamente. El segundo superpoder, y este es realmente brillante, es la optimización del nodo de proceso. No todas las partes de un procesador necesitan la tecnología más avanzada y cara. Los núcleos de cómputo de una IA, que hacen los cálculos más complejos, se benefician enormemente de estar fabricados en 3 nanómetros. Pero los controladores de memoria o los puertos de entrada y salida no necesitan esa precisión. Pueden funcionar perfectamente en un nodo más antiguo y mucho más barato, como 12 o 7 nanómetros. El enfoque chiplet nos permite hacer precisamente eso. Es una integración heterogénea. Podemos fabricar cada chiplet en el proceso tecnológico que le ofrezca el mejor equilibrio entre potencia, rendimiento y coste. Es como construir un coche de carreras. Usas fibra de carbono y titanio para el motor y el chasis, pero no para los asientos o el volante. Usas el material adecuado para cada función, optimizando el rendimiento y el presupuesto. Y esto nos lleva al tercer superpoder, la modularidad y la personalización.
De repente, diseñar un chip se parece más a construir con piezas de Lego. ¿Necesitas un procesador para un centro de datos que se especialice en IA? Coges varios chiplets de aceleración de IA, los combinas con unos cuantos núcleos de CPU de alto rendimiento y mucha memoria de alta velocidad. ¿Necesitas un chip para un coche autónomo? Quizá priorizas chiplets de visión por computador, unidades de procesamiento neural y controladores con certificaciones de seguridad específicas. Esta capacidad de mezclar y combinar componentes permite crear silicio a medida para cualquier aplicación imaginable, desde el mantenimiento predictivo en una fábrica inteligente hasta un sistema de diagnóstico médico en tiempo real. Ahora bien, para que esta orquesta de pequeños expertos funcione como un sistema unificado, se necesita un director y unas partituras muy claras. Aquí entran en juego dos componentes clave: el empaquetado avanzado y los estándares de interconexión. El empaquetado ya no es simplemente la carcasa de plástico que protege al chip, se ha convertido en una pieza de ingeniería activa y fundamental. Tenemos tecnologías como los interponeres 2.5. Imaginen un pequeño circuito impreso de altísima tecnología, hecho de silicio, sobre el cual se colocan los diferentes chiplets, uno al lado de otro, conectados por miles de cables microscópicos. Es el tablero de juego donde se conectan todas las piezas. Antes de que Carlos os cuente más cosas, os pedimos que os suscribáis al canal. Esa es la mejor forma de apoyarnos para crear más contenido. Gracias. Muchas gracias, Ana. Continúe yo. Pero podemos ir un paso más allá con el apilamiento 3D. Aquí literalmente construimos un rascacielos de silicio. Apilamos los chiplets unos encima de otros. Por ejemplo, AMD apila la memoria caché directamente sobre sus núcleos de CPU. La ventaja: la distancia que tienen que recorrer los datos es mínima. Se reduce unos pocos micrometros en vertical en lugar de varios milímetros en horizontal. Eso se traduce en una latencia bajísima y un acceso a datos ultra rápido, algo absolutamente crítico para aplicaciones de IA. Sin embargo, tener todas estas piezas en el mismo edificio no sirve de nada si no hablan el mismo idioma. Y aquí es donde los estándares abiertos son la clave del futuro. El más importante de todos se llama UCA, o Universal Chiplet Interconnect Express. Piensen en un C como el USB de los chiplets. Es un estándar abierto que define cómo deben comunicarse los chiplets entre sí, sin importar quién los haya fabricado. Esto es revolucionario. Significa que una empresa podría diseñar un chiplet acelerador de IA de última generación, y otra empresa podría integrarlo en su procesador junto a sus propios chiplets de CPU y los chiplets de memoria de un tercer proveedor. Se crea un ecosistema abierto, un mercado de chiplets donde la innovación puede venir de cualquier parte, no solo de los grandes titanes. ¿Y dónde estamos viendo ya el impacto de esta revolución? Prácticamente en todas partes. En primer lugar, en la industria del automóvil. Los coches modernos son centros de datos sobre ruedas. La IA que permite el monitoreo de la alerta del conductor, la prevención de colisiones o la conducción autónoma necesita una potencia de cálculo inmensa y en tiempo real. Los chiplets permiten crear sistemas a medida, que combinan rendimiento y seguridad, como vemos en vehículos como el Geely EX5, que utiliza tecnología ARM para sus sistemas avanzados. En segundo lugar, por supuesto, en los centros de datos y la supercomputación. Aquí es donde el hambre de la IA es más voraz. Los chiplets permiten construir sistemas que antes eran impensables. Estamos hablando de paquetes con billones de transistores, con un ancho de banda de terabytes por segundo, capaces de alimentar los modelos de lenguaje más grandes y las simulaciones científicas más complejas. Y finalmente, el impacto se extiende a la salud con algoritmos de IA que mejoran los diagnósticos y personalizan tratamientos, y al Internet de las cosas industrial, donde la IA en el borde de la red permite fábricas más inteligentes y eficientes. Esta transición, como toda gran revolución, está redefiniendo el mapa de poder en la industria. Tenemos a AMD, que fue pionera en la adopción de chiplets en sus procesadores Zen y ahora lidera su implementación en GPUs para centros de datos. Tenemos a Intel, un gigante que está apostando fuertemente por la innovación empaquetado, con tecnologías como Foveros y EMIB, y que lidera el consorcio UC. Y luego tenemos Nvidia, el actual rey de la IA que hasta ahora ha mantenido un enfoque monolítico con un éxito arrollador. Su ecosistema de software CUDA está increíblemente optimizado para sus chips monolíticos. Sin embargo, incluso Nvidia sabe hacia dónde sopla el viento, y se espera que sus futuras generaciones de GPU, como la arquitectura Rubin, adopten un diseño basado en chiplets. Y no podemos olvidar a los habilitadores silenciosos. Empresas como TSMC, que fabrican y empaquetan estos diseños complejos, se han convertido en un cuello de botella estratégico en la cadena de suministro global. Y arquitecturas como las de ARM, que con sus Compute Shop Systems y su Chiplet System Architecture, están creando las bases para que más empresas puedan diseñar su propio silicio personalizado, promoviendo ese ecosistema abierto del que hablábamos. Por supuesto, el camino no está exento de desafíos. La comunicación entre chiplets, por muy rápida que sea, siempre será un poco más lenta que la comunicación dentro de un mismo trozo de silicio. La latencia es un enemigo a batir. El software, como CUDA, necesita evolucionar para gestionar de forma eficiente estos sistemas modulares, y las técnicas de empaquetado avanzado, aunque potentes, siguen siendo caras y presentan sus propios retos térmicos.
Además, la seguridad se vuelve más compleja. Un diseño con múltiples dados de diferentes proveedores amplía la superficie de ataque. Es fundamental verificar que cada chiplet sea auténtico y proteger los datos que viajan entre ellos. Pero a pesar de estos obstáculos, el futuro es inequívocamente modular. Los chiplets no son solo una solución técnica a un problema de fabricación, son una herramienta estratégica que podría romper monopolios. Si la industria se une alrededor de estándares como UCI, veremos una explosión de innovación. Pequeñas startups podrán crear chiplets ultra especializados para criptografía, para inferencia de IA o para seguridad, y venderlos a los grandes integradores. La cadena de suministro se volverá más resiliente al poder obtener componentes de diferentes fabricantes y diferentes fábricas. Para el 2030, esperamos que el hardware de IA se haya transformado de 3 maneras fundamentales. En primer lugar, veremos paquetes con billones de transistores que combinan CPU, GPU y memoria apilada en un solo sistema. En segundo lugar, gracias a UCI, tendremos paquetes abiertos multiproveedor, verdaderos sistemas componibles. Y finalmente, veremos una aceleración especializada como nunca antes, con la integración de chiplets de dominio específico en casi cualquier procesador. Así que en conclusión, los chiplets no son una simple evolución, son un cambio de paradigma, son la respuesta a cómo seguir escalando la computación más allá de los límites del silicio monolítico. La nueva generación de inteligencia artificial no se construirá sobre chips más grandes, sino sobre sistemas de chiplets más inteligentes, más eficientes y mejor interconectados. La unidad de innovación ya no es el dado de silicio individual, la nueva unidad de innovación es el paquete completo. Cada chiplet es como un granaje perfectamente diseñado, fabricado en su material óptimo. El empaquetado avanzado es el mecanismo que los une y el estándar de interconexión es el lenguaje que les permite trabajar en perfecta sincronía. El resultado es un sistema cuyo rendimiento es mucho mayor que la simple suma de sus partes. Entender esta arquitectura es fundamental, porque es el framework sobre el que se construirán los próximos avances en automoción, en medicina, en ciencia y, por supuesto, en inteligencia artificial. Ese es el presente de la ingeniería de semiconductores y ahora que lo conocemos, estamos un paso más cerca de poder construir el futuro. Gracias por acompañarnos en el próximo Framework en Ingeniería. Nos vemos en el próximo video.